Vamos a conversar acerca de un tema que es llamado anticoncepción de emergencia. A manera de introducción, tenemos que mencionar que el incremento y la mayor precocidad del inicio de las actividades sexuales ha provocado a nivel mundial un aumento considerable en la incidencia de embarazos en los adolescentes. Estas cifras nos traen a recordar que Venezuela tiene una de las tasas más altas de embarazo en adolescentes. Según un estudio del Fondo de Naciones Unidas para Latinoamérica, nos ubica como uno de los principales países con una tasa más elevada de embarazos en adolescentes. A nivel de la región latinoamericana, el promedio de tasas de nacimientos en adolescentes se ubica alrededor de 74 por cada 1000 adolescentes. En esa gráfica podemos ver que estamos dentro de los 3 primeros países latinoamericanos con unos índices realmente alarmantes en cuanto a cifras. Así vemos que en Nicaragua, por ejemplo, hay cifras de este estudio que nos ubican en 109 nacimientos en adolescentes por cada 1000 mujeres, seguidos muy de cerca por Honduras con 108 nacimientos por cada 1000 adolescentes, y en tercer lugar nos ubica a Venezuela con 101 nacimientos por cada 1000 adolescentes. Esas cifras nos tienen que llamar a reflexión, de manera tal de que nos promueve o nos motiva un poco a hablar acerca del término de anticoncepción. El término de anticoncepción de emergencia o anticoncepción poscoital se refiere a métodos anticonceptivos que se pueden utilizar para prevenir embarazos en los días inmediatamente posterior a una relación sexual no protegida o no planificada. Así tenemos que la anticoncepción de emergencia puede prevenir los embarazos cuando se usa correctamente después de una relación sexual no protegida. Existen actualmente 2 métodos de anticoncepción de emergencia, lo que denominamos ADE. Estos métodos fundamentalmente están basados en el uso de las píldoras anticonceptivas de emergencia y el uso de los dispositivos intrauterinos de cobre. La anticoncepción de emergencia solo es eficaz en los 5 días posteriores a la relación sexual, antes de la salida del óvulo y antes de que ocurra la fertilización por un espermatozoide. Esto hay que tenerlo en cuenta para que pueda ser eficaz el método a la hora de utilizarlo. Las píldoras anticonceptivas de emergencia no pueden interrumpir un embarazo que ya se ha establecido y tampoco pueden dañar al embrión en desarrollo. De manera tal de que estos métodos que vamos a conversar aquí son francamente métodos preventivos y no son métodos abortivos. Para aumentar la eficacia de la contracepción de emergencia, hay que tener en cuenta que esta debe administrarse lo más precoz posible después de una relación sexual. Si fuese posible, durante el día siguiente a la relación sexual, a pesar de que la literatura habla de una eficacia de 120 horas posterior a una relación, lo que equivale a 5 días. Pero para que podamos tener el mayor éxito de estos métodos, hay que establecerlo lo más precoz, si es posible al día siguiente, máximo 2 días. ¿En qué situaciones se debe usar la anticoncepción de emergencia? La anticoncepción de emergencia se debe usar fundamentalmente en aquellos casos en los cuales hay una relación sexual sin ninguna protección. Ahí entra aquellos casos de violación o una relación sexual casual donde no hubo ningún método de protección. También en aquellos casos en los cuales la paciente está utilizando algún método, pero o fue usado en forma inadecuada o tuvo algún inconveniente en su uso, como es el caso cuando hay rotura, deslizamiento o uso incorrecto del preservativo. Otros casos cuando hay omisión, olvido de la toma de 3 o más píldoras anticonceptivas combinadas en forma consecutiva. En otras situaciones que se debe utilizar cuando hay desplazamiento, colocación tardía o extracción prematura del parche transdérmico o del anillo transvaginal hormonal.
En aquellos casos en los cuales hay desplazamiento, rotura o desgarro del diafragma o capuchón cervical, en aquellos casos en los cuales hubo falla en el método del coito interrumpido, o en aquellos casos en los cuales también hay más de 2 semanas de retraso en la aplicación de la inyección de progestágeno solo de enantato de noresterona. En aquellos casos en los cuales ha habido error en el cálculo del método de abstinencia sexual. Todas esas situaciones que se prevé o se presume que la paciente está utilizando un método, pero que existe la posibilidad de error, es recomendable el uso de la anticoncepción de emergencia. También en aquellos casos en los cuales hay una expulsión accidental del dispositivo intrauterino o del implante hormonal. Y como lo dije anteriormente, en los casos de violaciones o relaciones sexuales forzadas sin ninguna protección. Así tenemos que la Organización Mundial de la Salud recomienda la píldora anticonceptiva para emergencia, fundamentalmente la denominada la píldora de levonorgestrel, que es la que se llama la píldora del día siguiente o la píldora postcoital. La dosis. Esta dosis hay 2 presentaciones a utilizar. Una tableta de 1.5 miligramos, que es una dosis única de levonorgestrel, una dosis que se usa, como les dije, las primeras 72 horas después de una relación sexual, o en aquellos casos en que se consigue la dosis fraccionada, que es una tableta de 0,75 miligramos de levonorgestrel y se usa con un intervalo de 12 horas. Cualquiera de las 2 presentaciones son recomendables. ¿Cómo actúa la píldora anticonceptiva del día siguiente? El levonorgestrel es una hormona, un progestágeno, que actúa fundamentalmente impidiendo o retrasando la ovulación, aumentando la concentración del moco cervical, lo cual impide el ascenso, el desplazamiento de los espermatozoides y también alterando la capacidad de unión del óvulo al espermatozoide. En esos 3 términos es que se basa la acción de este método. Su eficacia es bastante buena. Se habla de unos estudios de la FDA en los Estados Unidos que habla de hasta un 89% de eficacia. Otros estudios varían del 52 al 94% y hay que tener en cuenta de que mientras más precoz se inicia el método, más eficaz va a ser. Y recordar siempre que se estima que su mayor rango de acción está en las primeras 12 horas de acción. La seguridad es un método bastante seguro. Las píldoras de levonorgestrel son seguras sin efectos secundarios o con mínimos efectos secundarios. Hay que aclarar que es una píldora que no provoca abortos, no interrumpe el embarazo, no afecta el embarazo en caso de que se tome ya la paciente esté en proceso de iniciando un embarazo. Y como se estila en muchos casos, hay que recordar que es algo como esos avisos que dicen rompe el cristal en caso de emergencia. Usted no puede estar rompiendo el cristal todos los meses, por lo tanto no se recomienda que sea utilizado como un método de uso regular, solo en aquellos casos en que es una emergencia como tal. En cuanto a sus efectos secundarios, es un método bien tolerado con mínimos efectos secundarios. Los más frecuentes reportados son las náuseas, se habla de un 58 o un 50%. Menos frecuente los vómitos, que se habla de un 18%. Y aquí hay que tener presente de que en caso de que el paciente o la paciente tome la píldora y tenga vómitos en las primeras 2 o 3 horas después, debe de repetirse la dosis, porque hay la posibilidad de que no haga efecto. Otros efectos menos importantes son dolor abdominal, cansancio, cefalea, sensibilidad mamaria y en algunos casos pues el sangrado por disrupción o deprivación del progestágeno. El otro método a considerar son los dispositivos intrauterinos de cobre. Son una alternativa a las píldoras anticonceptivas de emergencia y la Organización Mundial de la Salud principalmente recomienda que esta colocación de este dispositivo se haga dentro de los 5 días posterior a una relación sexual sin ninguna protección. ¿Cómo actúan los dispositivos intrauterinos de cobre? Fundamentalmente impiden la fertilización porque provocan un cambio químico en el entorno
que afecta fundamentalmente al espermatozoide y al óvulo antes de que lleguen a unirse. Otra manera también es que actúan principalmente a través de mecanismos espermicidas y ovicidas. Y nuevamente se dice que son mecanismos preventivos, no van a interrumpir embarazo. La eficacia del dispositivo intrauterino de cobre se tiene en cuenta que cuando se usan esos primeros 5 días posterior a una relación, se considera que su eficacia está alrededor del 99%. De ahí que la Organización Mundial de la Salud lo recomiende como uno de los más indicados en esos casos. Es más eficaz en cuanto a la prevención que las píldoras de emergencia y tiene la particularidad de que una vez colocado puede ser usado como un método permanente de contracepción, a diferencia de la pastilla anticonceptiva que hablamos anteriormente, que debe ser solo usado muy puntual. La particularidad con este método como uso permanente radica de que, lejos ya en otras consideraciones que no es en el caso de la anticoncepción de emergencia, pues hay ciertas, digamos, indicaciones y restricciones en la manera del uso cuando se usa de forma permanente. Me explico, por ejemplo, en el caso de una relación sexual por violación, no sería de entrada el método de elección porque hay que considerar el factor infeccioso que pudiera estar asociado en ese momento y eso sería una contraindicación, o por lo menos habría que tenerlo presente al momento de colocarlo. En cuanto a las contraindicaciones de los dispositivos intrauterinos de cobre, tenemos que la única contraindicación sería en el caso de que hubiese ya un embarazo establecido. Es una herramienta muy importante a considerar porque, como decimos, la eficacia supera a la pastilla anticonceptiva y si se toma en cuenta los otros factores de infección, pues sería un método bastante eficaz en estos casos. Hay que tener en cuenta unas consideraciones especiales en cuanto a los métodos anticonceptivos de emergencia. Son medicamentos utilizados para la anticoncepción, pero no se dispone o no se comercializa en todos los países. Hay regiones donde incluso se expenden bajo ciertas prescripciones médicas y hay algunos países donde incluso están suspendidos o prohibidos. Es un método que ha dado mucho avance, ha dado mucho aporte a la prevención de embarazos no deseados y pues hay que tener en cuenta las consideraciones regionales de cada país. Yo pienso que por todo esto que hemos hablado, al igual que el Fondo de Población de las Naciones Unidas, tiene como objetivo pues lograr a través de todos estos métodos su objetivo mundial, que es que cada embarazo sea deseado, cada parto sea sin riesgo y cada persona joven alcance su pleno desarrollo y su plena identificación con el método a elegir en el momento de su selección.